Muchachos, ahora vamos a conversar acerca de cómo se representan las moléculas en química orgánica. Bueno, una representación por nosotros ya conocida son las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis, como podemos ver, pueden representarse haciendo un esqueleto de los átomos de la molécula y colocando los electrones de valencia, ¿verdad? O sea, los que forman los enlaces, como puntos. En otra modificación, se pueden utilizar líneas y cada línea significa la presencia de dos electrones. Bueno, para poder dibujar estructuras de Lewis tenemos que tener claro que hay una serie de reglas que debemos seguir. Número 1, encontrar el número total de electrones de valencia de todos los átomos de la estructura. ¿Esto cómo lo hacemos? A partir de los grupos a los que pertenecen los elementos que conforman la estructura que estamos estudiando. 2. Escribir los átomos en el arreglo del esqueleto molecular y conectarlos con un enlace covalente de dos electrones. Muy bien, si tengo varios átomos que forman una molécula, entonces debo de seleccionar el átomo o átomos centrales y los átomos que se unen a ellos. Para esto es muy importante saber la posibilidad o la capacidad que tienen esos átomos de formar enlaces. Por lo general, los átomos que están hacia el centro de las estructuras, muchachos, son aquellos que tienen la habilidad de formar más enlaces. Ya sabemos que el carbono tiene la habilidad de formar 4 enlaces. Y en las moléculas orgánicas, por lo general, el carbono estará al centro, ¿verdad? Y los hidrógenos, por ejemplo, que solamente tienen la capacidad de formar un enlace simple, estarán en los alrededores. Muy bien. Otras características como el tamaño del átomo, ¿verdad? Y su electronegatividad pueden ayudarnos para seleccionar el átomo o los átomos centrales de una estructura de Lewis. Los enlaces normales, como les decía, que forman los elementos comunes en los compuestos orgánicos son los siguientes. El hidrógeno solo forma un enlace covalente. Los halógenos también, por lo tanto, las moléculas orgánicas nunca serán de los átomos centrales o del cuerpo del compuesto. El oxígeno forma dos enlaces covalentes, el nitrógeno 3, y ya lo dijimos y lo sabemos, el carbono forma 4 enlaces covalentes. Bien. Ahora, una vez que he seleccionado más o menos el cuerpo o la estructura base del compuesto que estoy analizando y que he puesto los átomos que van en los extremos, debo de distribuir los pares de electrones alrededor de cada átomo. Bueno, el hidrógeno no, porque solo puede formar un enlace. Para que cada átomo tenga 8 electrones alrededor. Recuerden que ya habíamos unido los átomos de este cuerpo con enlaces simples. Entonces ahora lo que voy a velar es porque se cumpla la regla del octeto. Si no hay suficientes electrones para completar 8 electrones alrededor de los átomos, entonces hay que cambiar los enlaces, ¿verdad?, entre los átomos a enlaces dobles o triples, moviendo pares de electrones no enlazantes. Finalmente, debemos calcular las cargas formales y evaluar la estructura que dibujamos. Recuerden que esta regla que dijimos al principio de esta lámina, ¿verdad?, de formar octetos, puede variar, porque podemos tener átomos de azufre o podemos tener átomos de fósforo que ya están en el tercer periodo y que expanden su octeto. Esa capacidad de expandir el octeto también hace que este tipo de átomos sean átomos centrales en representaciones de Lewis. Bien, para el cálculo de la carga formal debemos tener claro que hay una fórmula sencilla. Dice que el número de electrones de valencia menos el número de electrones no enlazantes menos la mitad de los enlazantes me da la carga del átomo que estoy analizando. Bien, un detalle importante, en una molécula neutra, la suma de las cargas formales debe ser 0. En un ion, la suma de las cargas formales debe ser igual a la carga que se le da al ion. Si un átomo en una estructura de Lewis tiene el número de enlaces que se espera basado en su número de grupo, no tiene carga formal. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de estructuras de Lewis. Entonces vamos a analizar primero la molécula de fosgeno. Okay. Como ven, su fórmula molecular es COCl2. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero que todo, saber cuántos electrones de valencia tengo que acomodar en ese cuerpo que ahora vamos a empezar a dibujar. El carbono está en el grupo 4, ¿verdad? Y por lo tanto aporta 4 electrones.
El oxígeno aportará por esto mismo, por estar en el grupo 6, ¿verdad? 6 electrones. Hay 2 cloros que están en el grupo 7 y por lo tanto aportarán 14 electrones para un total de 24 electrones. Bien, cuando vemos que hay un átomo de carbono, ¿verdad? Debemos de pensar que el átomo de carbono podría ser el centro de esta molécula. ¿Por qué? Porque es el que tiene la habilidad de formar más enlaces e inclusive no solo de formar enlaces simples, sino enlaces múltiples como enlaces dobles. Bien, para construir la estructura, construyamos el esqueleto, añadamos los electrones y verificamos que se cumple la regla del octeto para los átomos del segundo periodo. En esta molécula, bueno, como no tenemos elementos como el azufre o el fósforo, esperamos que todos tengan 8 a su alrededor. Aquí está. Como ustedes pueden observar, el carbono es el átomo central que tiene 8 electrones a su alrededor y forma 4 enlaces. Cada uno de los átomos de cloro, como podemos observar, tiene 3 pares de electrones libres y está enlazado al oxígeno. Fíjense ustedes que el cloro está en el grupo 7. Hay 7 electrones que son del cloro acá. Observen, 1 de este enlace más 6, 7. Entonces, claro, en esta representación el cloro no tiene carga. Vamos a ver el carbono. El carbono está en el grupo 4, ¿verdad? Y para que el carbono sea neutro, ¿cuántos electrones debe de tener? De él propios, 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. ¿Los ven? O sea, él forma 2 enlaces simples y uno doble. 1, 2, 3 y 4 son los electrones que le pertenecen a este carbono de los enlaces mencionados. Finalmente, el oxígeno. El oxígeno tiene 2, 4, 5 y 6 electrones. Fíjense que de este enlace doble al oxígeno le corresponderían 2 electrones. ¿Ok? Entonces, según la tabla periódica, el oxígeno debe ser neutro cuando tiene 6 electrones que son de él. En la molécula tiene 8, ya lo sabemos. Pero de esos 8, ¿cuántos son de él? 6. Bien, por eso en esta molécula no tenemos ninguna carga sobre ninguno de los átomos. Más ejemplos. Vamos a analizar ahora la molécula de C2H4, que se llama etileno. Bueno, muy bien, primero calculamos el número de electrones que debemos de distribuir. Recordemos, primero mediante enlaces simples, ¿verdad? Uniendo los átomos cuando ya hayamos dibujado la estructura o cuerpo base y después, si es del caso, poner electrones no enlazantes para completar los octetos. Bueno, son 2 carbonos del grupo 4, son 8 electrones. Son 4 hidrógenos. Bueno, pero los hidrógenos solo aportan 1, entonces son 4 en total. Tenemos que agrupar entonces en esa molécula 12 electrones. Bueno, de nuevo la estructura la vamos a construyendo el esqueleto, valga la redundancia, añadiendo los electrones y velando porque se cumpla la regla del octeto. Aquí tenemos. Entonces vemos que los átomos centrales de la molécula son los de carbono, lógicamente. ¿Por qué razón? Bueno, porque los carbonos forman 4 enlaces y los hidrógenos solo tienen la habilidad de formar un enlace. Los átomos periféricos en esta estructura son los de hidrógeno y como podemos ver, cada átomo de hidrógeno forma un enlace. Bueno, ¿por qué no tenemos cargas? De nuevo, si vemos este carbono de acá, nosotros podemos sacar cuántos electrones, ¿verdad? Son de él en esta estructura. Si resulta que el carbono tiene 4 electrones que son de él, entonces nosotros lo que tenemos que tener claro es que no tiene carga. Vamos a ver, en este enlace simple le corresponde 1, en este enlace simple le corresponde otro. Pero en este enlace doble le corresponden 2, entonces son 1, 2, 3 y 4, no tiene carga. Misma situación para este otro carbono. Por esta razón, muchachos, es que en esta molécula no hay carga en ninguno de los elementos. Bueno, por demás está decir, es sencillo, que a cada uno de los hidrógenos que tenemos le corresponde un electrón del enlace. Es lo que la tabla periódica o lo que su grupo nos dice que debe tener para que el hidrógeno no tenga ningún tipo de carga. Entonces, como vemos en esta molécula no hay
distribución de cargas formales, o sea, no hay que sumar ninguna carga, ¿verdad? Para ver que la molécula es neutra. Sencillamente no hay ningún átomo, muchachos, que tenga carga. Bien, para el cálculo de las cargas formales, no olvidemos entonces, ¿verdad?, las siguientes representaciones, ¿verdad?, que son muy importantes para asignar rápido las cargas. Fíjense que el carbono es capaz de formar 4 enlaces simples, uno doble, 2 simples, o 2 dobles, o 1 triple y 1 simple. En cada uno de estos casos el carbono tiene una carga de 0 porque no importa cuál sea su situación, le corresponden 4 electrones, que son los electrones que dice la tabla que tiene que tener de valencia sin tener carga. El nitrógeno formará siempre 3 enlaces porque tiene un par de electrones que está desapareado y 3 electrones, como ustedes pueden ver, que le provienen a él de 3 enlaces simples, o bien de 1 doble y 1 simple, o bien de 1 triple. En todos estos casos, de nuevo, lo que podemos observar es que el nitrógeno cuenta con 5 electrones. El nitrógeno nuevamente es del grupo 5 y por esta razón, muchachos, es que el nitrógeno, ¿verdad?, no tiene carga. Misma situación para el oxígeno, ¿verdad?, que en los dos casos mostrados tiene 6 electrones, y para los halógenos, que como se aprecia acá, si forman un enlace, le corresponden 7 electrones. Veamos ahora, por un momento, cuándo algunos de estos átomos que son comunes en las moléculas orgánicas, muchachos, tendrían carga. Vamos a ver, vamos a analizar este caso. Aquí tenemos un carbono que está formando solo 3 enlaces. De tal forma que tiene 6 electrones alrededor, pero lo que es importante ver aquí es que tiene en este enlace 1, en este enlace otro, y en este enlace otro. O sea, tiene 3 electrones en lugar de 4. Si la tabla me dice que la capa de valencia del carbono tiene 4 electrones y le falta uno automáticamente, yo sé que él va a tener una carga positiva. Vamos a ver, caso contrario lo tenemos acá. Obsérvese que hay 2 electrones, ¿verdad?, que están acá como electrones no enlazantes, ¿sí? Y si le sumamos a eso que hay uno aquí que es del carbono, otro aquí que es del carbono y otro aquí también, estamos viendo que este carbono tiene 5 electrones, uno más de lo que la tabla le da, ¿verdad? De los que la tabla dice, muchachos, que, bueno, que tiene que tener en su capa de valencia. Por esta razón, nosotros por inspección de una vez sacamos que este carbono, ¿verdad?, tiene que tener carga negativa. Bueno, lo mismo pasa con los átomos de nitrógeno. Si tenemos nitrógenos que tengan 4 electrones, ¿verdad?, de su pertenencia en lugar de 5, tenemos nitrógenos con carga positiva. O si tenemos nitrógenos con 6 electrones, 2, 4, 5 y 6, como en este caso, tenemos nitrógenos con carga negativa. Ok, lo mismo aplica para los oxígenos. Fíjense ustedes que aquí este oxígeno tiene 1, 2, 3 y 2, 5, que son electrones propios. Falta uno según lo que dice la tabla periódica para que este oxígeno fuera neutro. Ahora, si tenemos un oxígeno que más bien tiene 7 electrones que son de su pertenencia, como por ejemplo aquí 2, 4, 6 y este 7, entonces nosotros tenemos que tener claro, muchachos, que estoy excedido en un electrón de acuerdo a lo que dice la tabla para el oxígeno, y por esta razón, muchachos, tiene una carga negativa. Bien, aquí hay una tarea, ¿verdad? Algunas de estas estructuras tal vez hagamos ahora en este pequeño video, ¿verdad? Pero si no, ustedes van a tratar de escribir las estructuras de Lewis de estas especies. Después las revisaríamos, ¿verdad? Vamos a tener algunos videitos que son solo ejercicios. Entonces, tal vez ahí revisamos muchos de estos. Recuerden que se pueden hacer consultas por correo. Bien, vamos a ver otras representaciones de las moléculas orgánicas. Ya hablamos de la estructura de Lewis, que es muy común, no solo para los compuestos orgánicos, sino también para los compuestos inorgánicos. Bueno, fíjense ustedes que la forma más sencilla de representar un compuesto orgánico, muchachos, es poner los átomos que conforman a la molécula.
Esa es la fórmula empírica. Realmente la fórmula empírica se obtenía, y bueno, todavía se obtiene de compuestos nuevos, cuando se hacen análisis calorimétricos, cuando los compuestos se queman en una cantidad medida de oxígeno, ¿verdad? Y se obtienen por porcentaje, ¿verdad? O los porcentajes, más bien, muchachos, de átomos, ¿verdad? Que hay en eso que se quemó. Y entonces se puede saber cuáles son los elementos por porcentaje que se forman, ¿verdad?